John Méndez desde la plataforma Visu TV Radio Digital. Nos encontramos en el programa La Hora de la Patria. Este programa se reinventa después de muchos años y tenemos el honor de presentar en este primer programa a un joven de menos de 40 años que ha tentado la presidencia de la República y nos enorgullece tenerlo presente, un joven que representa un partido histórico, que es el Partido Aprista. Bienvenido, Enrique Quique Valderrama, a nuestros estudios de Visu TV Radio Digital, La Hora de la Patria. Si tú pudieras, Quique, dirigirte a nuestros radioescuchas o televidentes de las redes, a aquellos que en esta coyuntura han perdido la esperanza porque hay muchos problemas, ha habido muchos problemas en esta elección de la primera vuelta, ¿qué le pudieras decir? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de estar en Visu en este primer programa. Para mí es un alto honor haber sido convocado, encantado de acudir y de cambiar ideas. Creo que le hace falta muchísimo en Perú el diálogo y exposición de ideas concretas que pueda ir frenando paulatinamente la polarización en el Perú. Yo le diría a los miles de peruanos, millones de peruanos que potencialmente puedan ver esta transmisión, que en el Perú definitivamente hay posibilidad de crecer, hay posibilidad de arrumbar nuestra sociedad a un lugar mejor, que esta polarización que estamos viviendo hoy día es simplemente circunstancial, que ya va a pasar, que estamos entrando en una nueva etapa en el país, una nueva etapa que va a traer 5 años complejos y complicados, pero luego estoy convencido que traerá un escenario político y social mejor. Y eso lo tenemos que construir, abriendo las puertas del diálogo, convocando a las nuevas juventudes a poder participar de la construcción de un Perú mejor. Y a eso me quiero dedicar en los próximos tiempos. A ser un actor que pueda conversar con la juventud, con las organizaciones sociales, para poder convocarnos a la tarea de pensar juntos una patria mucho mejor que la que tenemos actualmente. Bien, Enrique, una persona joven como tú, en un partido histórico como el Partido Aprista, de pronto candidato, nos hacen recordar al joven de 35 años, Alan García, que del 85 se presentó también como candidato a la presidencia. Ya, claro, tenía una trayectoria como secretario general, ¿no? Y desde atrás también, desde las bases. ¿Me podrías decir cómo fue tu encuentro con el Partido Aprista? ¿Cómo fue ese enamoramiento del Partido Aprista? ¿Y cómo llegas a ser candidato? Bueno, yo me hice aprista a los 14 años. En el APRA usualmente no nos hacemos apristas a los 46 años o a los 50 años, nos hacemos apristas a los 12, 13, 14, 15 años, desde la chapa. Y algunos ni siquiera venimos de familia aprista. Creo que es realmente algo importante esta forma de vincularnos tan distinta que tenemos. Algunos muy respetablemente, muy cálidamente, actuosamente, vienen de familia aprista. El APRA es un conjunto de familias, hemos tenido familias realmente importantes en la historia del partido, en las diferentes regiones del país. Algunos vienen también motivados por la posibilidad de servir concretamente, de repente en una gestión municipal, más cercanos al partido, o una gestión nacional, y otros hemos llegado por curiosidad intelectual, y ese es mi caso. No tengo familia aprista. Le comentaba esto a Armando Villanueva, que fue mi primer maestro, que yo no tenía familia aprista, que él me respondía de manera muy graciosa: no te preocupes, yo tampoco. Bueno, y de la segunda generación del partido. Me acerqué a la literatura muy joven. Mi abuelo, que era un chofer, digamos, de tráiler, un emprendedor también, apenas tenía la primaria completa, pero había prodigado una buena biblioteca en la casa para mi padre, que luego finalmente heredé yo. Bueno, era un empresario, mi abuelo también. Y empecé a leer literatura muy joven.
Habré empezado a los 8 años, quizás 9. Y el primer libro que leí recuerdo muy bien que fue Crónica de la Muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Pero esa curiosidad por la literatura me llevó a seguir explorando esa biblioteca, donde encontré finalmente también literatura política. Y esa literatura política fue ahondando mi curiosidad por la política, que se fue haciendo cada vez más grande. Y en esa curiosidad termino leyendo el antiimperialismo y el APRA, de allá en un clásico, exactamente, por supuesto. Ese libro fundacional, es el Antiguo Testamento, de una u otra manera, del aprismo. Y evidentemente conecté intelectualmente con Aya de la Torre. Realmente fue una experiencia para mí muy potente revisar el antiimperialismo y el APRA. Esa misma curiosidad a los 13 años de leer ese libro me llevó poco tiempo después a la casa del pueblo. ¿Va? Como dicen, sapear, a mirar. Estamos hablando de Trujillo, ¿verdad? No, ya estamos hablando de Lima. Yo viví hasta los 11 años nada más en Trujillo, ya estamos hablando ya de Lima. Me acerqué al local de Alfonso Ugarte. Elevo mis oraciones, además, por la pronta recuperación. Sé que está muy dedicado a la salud del compañero Wilber Bentesucarto, que además es el director de la Casa Museo, Víctor de la Torre, ahí en la Quinta Mercedes, con la Casa Museo. Y lo menciono además porque cuando yo llego a Alfonso Ugarte, uno de sus asistentes, Marcelo Navarro, es el que me recibe cuando yo tenía un informe escolar. Y él me habla del Centro de Formación de Cuadros, año, me parece, 2002. Se había instalado, dirigido por Wilber Bendezú, que replicaba la experiencia que he tenido ahora, me parece que en 2001, en la Escuela Nacional de Formación de Cuadros. Como Wilber Bendezú la replicaba ya en 2012 en adelante. Me inscribí, es decir, yo fui a sapear un viernes y me dijeron que la escuela empezaba el lunes. O sea, fue el destino, finalmente, ¿no? Y una vez que entré, nunca más salí. Y me he quedado 25 años en esta fe política y he conocido grandes personas, grandes apristas. Armando Villanueva fue uno que me embarcó muchísimo, lo frecuenté semanalmente, o casi semanalmente, los últimos 3 años de su vida. Y luego, lógicamente, el trabajo político de mi generación, permanente, o buena parte de ella, con el presidente Alan García, que me dio, y a muchos de nuestra generación, diferentes encargos para cumplir dentro del partido, aprendiendo no solamente la organización, la comunicación, el tema programático. ¿Qué cargos desempeñaban en el PFP? El presidente me encargó, por ejemplo, de estar adscrito al CONAPLAN del previo al 2016, de Comisión de Plan de Gobierno, encargado del tema de la difusión de los logros de su gobierno con las regiones. El partido que empieza a difundir los logros principales de cada lugar. También sugirió mi presencia como parte de la comisión organizadora del Congreso, el Congreso número 24. Finalmente asumí por unos meses, pero de un paso al costado porque quise postular a la Secretaría Nacional de la Organización en aquel momento. Y bueno, lógicamente, luego he sido miembro de la Comisión Política Nacional del partido desde el año 2021, fines de 2021. En adelante, he sido secretario general del Comando Universitario Aprista de la Universidad Católica. Hemos hecho incluso afiliarse de parte de profesores de la Universidad Católica en aquel momento al partido también. Pero bueno, una vez que parte y los hechos lamentables ocurrieron desde el 2019, junto con un equipo cercano, empezamos a construir lo que hemos considerado como los elementos que pueden ayudarnos a proponer el partido un cambio, un relanzamiento y una renovación. Una nueva narrativa que pueda hacer que el partido penetre en los espacios de producción de pensamiento, que es algo muy importante, las universidades, el tema magisterial, por ejemplo. Agrupar técnicos para renovar el tema programático, empezar a organizar o ayudar a organizar las bases del partido y lógicamente también entrar a los medios de comunicación de manera colectiva, no solamente los establecidos, sino como nos encontramos aquí también a los medios alternativos, a los medios digitales, y empezamos a impulsar un proceso de posicionar nuevos liderazgos. Dentro de ese proceso me enfrenté a una gran disyuntiva ya esta interna del partido, o previa interna del partido. Y esa disyuntiva era que, dado que el partido había estado 10 años sin hacer campaña, y en 2016 no fuimos fuimos de alianza,
compramos Perú, y cuando me empecé, ¿recordarás? Sacamos 5%, y el que no había sido el APR solo fue en el 2006, cuando ganamos. Es decir, hace 20 años el partido no había llevado la responsabilidad de una campaña nacional sobre sí. Sabíamos que el escenario era complejo, complicado. Por lo tanto, reflexioné sobre las dos alternativas que había. Era enfrentarnos potencialmente a un resultado negativo con un compañero de respetable y larga trayectoria que se postulaba en alguno de ellos, y si las cosas iban mal, enfrentarnos a probablemente el razonamiento que algunos hubieran querido impulsar de que la guerra había terminado en un periodo, porque presentaba algo similar a lo que había presentado en los últimos 20 años y no había logrado un avance importante. Y el otro escenario era presentar algo nuevo, tener de todas maneras un traspié, pero dejar la sensación marcada en la gente de que el APRA tiene nuevos jugadores, tiene nuevas gentes. Este será la rama, será una expresión de esa renovación que viene del APRA, es una renovación colectiva, con liderazgos en todas las regiones de Lima, pero el APRA tiene nueva gente que puede asumir la vocería principal del partido, que puede difundir algunas ideas, que puede impugnar algunas cosas negativas de la política, como se hizo en los debates, por ejemplo. Y opté por el segundo camino. No me arrepiento. Creo que la militancia me escogió para ser mi candidato presidencial, pensando que podía ayudar a proyectar el APRA en el futuro. Y a eso se van a concentrar ese esfuerzo, a proyectar realmente y a darle un futuro al APRA. En la posición que los compañeros me asignen, yo apoyaré el partido en este final de milicias. Esta participación tuya como candidato presidencial no fue fácil seguramente porque no fue consensual, como decir, bueno, vas a ser Quique el candidato, ¿no? Sino hubo, me parece, que temas internos dentro del movimiento. Hubo una votación democrática. Hubieron 14 candidatos. Y dentro de eso logramos la primera minoría. Y pudimos avanzar frente a figuras de larga trayectoria, como como Javier Velázquez, ellos como Sofía Castillo, que iba con Mauricio Müller, claro, presidente. Ellos eran un favor. Orlando Leoleca lideraba otra de las fórmulas. Pero una buena función de los apristas a nivel nacional efectuosamente decidieron que la renovación era necesaria. ¿Tú crees que la juventud aprista o digamos esta renovación que después todas te favoreció, pero le tuvieron de espalda a los líderes históricos? Yo diría que el cronograma electoral nos jugó en contra. La APRA no había renovado de alguna u otra manera sus viejos compromisos o pactos con el mundo sindical, con el mundo laboral, no tenía de gremial sindical, no tenía hechos estructurados en las universidades o en el movimiento juvenil. Reconstruir eso toma tiempo. Y el candidato de la APRA recién se dirigió el 1 de diciembre. Cualquiera que hubiera sido el candidato hubiera tenido muy poco tiempo para poder plantear una estrategia de tan solo unos pocos meses. Eso fue, lógicamente, un limitante. Y evidentemente la elección interna realiza algunas heridas abiertas. Esas heridas abiertas se hicieron los esfuerzos, quizás no los suficientes, porque se cierran. Pero de mi parte, solo tengo afecto a mis compañeros y palabras. Realmente es retardidad. Y lo he repetido en los medios de comunicación a los que he ido. De mi boca en adelante no saldrá ninguna agresión, ninguna afrenta, ningún maltrato en público a alguno de mis compañeros. Creo que no es la posición que tengo ahora, es la posición ahora de intentar forjar y construir la unidad del partido. Y yo creo que eso es algo absolutamente necesario. Creo que los esfuerzos que se tienen que hacer van a ser grandes. A mí no me interesa, sinceramente, ninguna posición protagónica, especial ahora en el partido. Yo me inscribí de uno u otro modo, me inscribí, me hice aprista a los 14 años, como muchos de los apristas que se hacen apristas muy jóvenes, seguramente con el secreto sueñan de ser candidatos a la presidencia de la UNES. Yo incluso le cumplí ese sueño que tuve. Por lo tanto, decir que ahora quiero entrar a un juego de fuerzas internas
no es algo que me corresponda realmente, sí ayudar a que el partido se reconstruya, se relance, encuentre un esquema unitario para apoyar al país en resolver los grandes esquemas en los que se encuentra. Una versión exagerada de las cosas, casi pues premoderna, que viene acompañando al candidato Sánchez, como es Santo Madre, y del otro lado la ausencia de una propuesta social, como es desde el punto de vista del humorismo. Es un grave escenario que vivimos, y gane quien gane, los próximos 5 años serán de convulsión, y vamos a tener que plantear una oposición sensata, constructiva, democrática y también social. En eso quiero ayudar al APLE en estos años que vienen, y no entender una posición propia, mucho menos. Creo que no es el momento de pensar en eso, ni tampoco la necesito luego de haber sido el candidato de todos los apristas, ¿no? Ya, ahora, esta guardia vieja del partido te va a permitir hacer eso. Es decir, hay toda una corriente y una estructura que te va a permitir seguir trabajando, lo que os he dicho, con la juventud aprista, con los viejos líderes, con toda la estructura del partido. Yo lo veo, o ellos han visto tu candidatura en una aventura, bueno, ya ganó y ahí nomás, señor, se queda usted ahí. Yo no creo, mira, yo he conversado afectuosamente con Carlos Roca, con Pepe Lucho Delgado, con Federico Cardi. He estado hablando con compañeros que han tenido representación, han sido importantes, Lucho Negreiros, gente realmente histórica. De parte de ellos no he encontrado ningún tipo de resistencia. Lo que te estoy planteando ahora públicamente, se los he dicho a ellos en privado, y puedo decirlo de manera pública, no necesito otro deseo que no sea ayudar a la reconstrucción de la PI. Y en eso creo que nadie puede estar en contra. Yo creo que debo impulsar la necesidad de empezar a solucionar los grandes limitantes que ha tenido el partido. Es decir, la inserción en el tejido social, la dimensión sindical, el mundo popular por un lado, y por otro lado la presencia juvenil del partido. Puedo ayudar en eso, definitivamente. Estoy seguro que los estamentos, los dirigentes pertinentes, para el momento de que esta labor empiece a intensificarse, que será los próximos meses después de la toma de mando del 28 de julio, estoy seguro que un lado partido Dentro de la estructura orgánica. Yo no creo que Actualmente no hay ningún compañero, si soy miembro de la Comisión Política Nacional del partido, pero creo que debe haber un congreso pronto que reúna de todas las autoridades, que haga un análisis también de lo que pasó en la campaña y que obviamente asigne a todos los compañeros el valor político interno partidario de acuerdo a su lealtad y su compromiso con la campaña presidencial, cuestión que vamos a discutir a puertas cerradas. Pero una vez que eso se haga, creo que va a haber una convocatoria para todos, y yo seré uno más que pueda trabajar por fortalecer el partido y conectarlo socialmente, que es lo que más falta. Claro. Seguramente que te van a decir cómo se escucha en los medios también. Menos del 1%, han perdido la inscripción y todo eso. Pero poniendo en la balanza realmente un número y poniendo en el otro extremo de la balanza la juventud, la renovación dentro del partido, yo creo que los sorpresas deberían apostar por la renovación juvenil y de los nuevos valores que se está integrando el partido. Yo creo que el proceso de renacimiento, de relanzamiento, no iba a ser sencillo, y era una alternativa que las cosas, lamentablemente, los candidatos de la mejor forma posible. Creo que hubiera sido una limitante cualquier candidato presidencial que hubiera tomado esta batalla. Pero, incluyendo, ¿crees tú que siguiera el Castillo y Mundo trágico, digamos? Yo creo que el partido estaba en un momento muy golpeado. La familia aprista ha sido la que fundamentalmente nos ha apoyado. La votación, el diferencial de la votación presidencial y de las cámaras no ha sido tan grande tampoco. Por lo tanto, creo que incluso yendo más armonizados, que ojalá hubiera sido el caso, tampoco hubiéramos ido mucho más allá de lo que llegamos, finalmente. Porque lo que nos ha limitado ha sido nuestra representatividad de sectores concretos. Te voy a citar algunas. En el mundo de la agricultura, el APRA no era el partido, yo no era el candidato de los grandes agroexportadores, ese era Alberto Fujimori, pero tampoco fui el candidato de los campesinos, de los pequeños productores, a pesar de que me relacioné con Copeado, con muchos otros candidatos más.
empecé a tomar contacto con los gremios, pero no hubo tiempo para profundizar ese contacto, trabajar junto con ellos. Lo mismo alrededor de la familia provincial, pues en el caso minero, por ejemplo, éramos partido y yo el candidato de la gran minería en el Perú, pero tampoco de los pequeños mineros que quieren formalizarse en el caso de la minería ilegal. Lo mismo en el caso de la pesca, lo mismo en el caso de los demás sectores. Es decir, no estábamos insertos. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer ahora. Los sindicatos, por ejemplo, voltearon a mirarnos en el sentido de las cúpulas dirigenciales, pero no logramos, ya porque no hubo tiempo, trabajar con ellos para convencerlos de enlistarse de alguna u otra manera en el proyecto de LAPRA, los jóvenes aún menos, ¿no? ¿Cuándo crees entonces que el APRA se desvinculó, se dejó de estos sectores tan importantes como los que has mencionado? Lo que pasó. Disculpa, quiero acotar que recordarás que tú has recordado que en el 2006 hubo una alianza con 16, y en el 2016 hubo una alianza con Puro de Flores, con el norte, con PPC, que ellos mismos dicen que son de derecha. Bueno, entonces el acercamiento. Yo le entiendo a Alan García que decía, bueno, soy candidato de la concertación, ¿no? Entonces tenía que concertar con todos. Pero ya esa alianza, ¿no crees que marcó una distancia con estos sectores más populares y que seguramente es fácil ser general después de la guerra? Estábamos muy aislados en aquel momento. Yo no culparía al presidente García de buscar romper el cerco que hayan tratado de hacer sobre nosotros. Pero creo que ese intento de romper el cerco nos costó mucho más de lo que siquiera nos calculamos. Ahora tenía una propuesta dirigida a la clase media de cambio social que la expuso en la colección Chamuchime, que hablaba de los diferentes de costo de crédito financiero, que hablaba de varias cosas. Pero la entrada al PPC en la escena, bueno, eso fue después, semanas después se suma al PPC, eso anestesió nuestro discurso social, como que lo congeló. Y lamentablemente ya no pudimos avanzar. Quizás nos hubiera ido mejor solo, quizás no lo sabremos, pero mi percepción por lo menos nos alejamos del movimiento popular, pero además porque veníamos golpeados de manera injusta y sistemática y con mucha vehemencia por el poder. Es decir, Ollanta intenta destruir a Lapra y a la García desde el día 1 de su presidencia en el 2011. ¿Cómo tú aguantas solamente con 4 parlamentarios sin autoridades locales casi el asedio permanente de unos tipos que en lugar de entrar a gobernar el Perú y hacerlo crecer, se dedicaron sistemáticamente a intentar destruirnos a nosotros, el presidente García? Portadas por centenares en contra de Lapra y de Alan García, eso definitivamente nos siguió gravemente. Nosotros respondimos y contestamos. Yo he tenido diferencias hasta incluso con mi querido compañero Mauricio Mola. Lo tengo que reconocer, por ejemplo, que en la época de gobierno Humala, en la época de Vizcarra, fue un tribuno que marcaba una posición importante, como lo fue mucho tiempo atrás Jorge del Castillo frente al fujimorismo. Ahí se libró sus batallas, y yo les doy a reconocer siempre esas batallas, pero eran 4, y él lo sostenía en el gobierno entero. Y la verdad que eso fue una demolición. Respondimos, sacó el tema de la elección conyugal, soportar el plan, pero entre ambas fuerzas de una u otra manera nos debilitamos terriblemente. Y bueno, eso lo tomó hecho Kuczynski y lógicamente los senadores de igual, porque el nacionalismo que ahora se ha dado en las elecciones, nosotros tuvimos un resultado que para ese momento no esperábamos, que era bastante bajo. Ahí sí pasó una baja. Sí, claro, justo en casos 5 puntuales pero además la parlamentaria sacó un poco más, ¿no? Pero parlamentaria sacó como 8, ahora imagino que por los votos también el PPC y la Perú. Bueno, el punto es que nosotros nos habíamos desvinculado, ¿cierto? Ya en una batalla política de trabajo popular, y eso es lo que debemos recuperar ahora. Por eso es mi intenso a que nos contactemos lógicamente con los sindicatos, con los gremios, con el universitario. Estoy conversando con las asociaciones estudiantiles para abrir diálogo. Hoy día incluso fui invitado por el Frente Social a un evento de la plataforma que es el Frente Social, a un evento como se llama Diálogo por el Perú. Me invitó y asistí a mi 4 o 5 candidatos presidenciales de esta presidencial más.
Creo mucho en acercarme nuevamente a la agenda social del ministerio. Y ojalá que el partido pueda también acompañarme en esta misión de tratar de reconectarnos socialmente. Estoy seguro que se necesita. Cuando tú te acercaste al partido y te enamoraste del partido y bueno, trabajaste también con Ana García y todo, ya dice mucho que tú quieres invitar a Ana García o que te parece a Ana García, ¿no? Somos de buen comer los dos en la inclusión. Entonces, pero tú ya conociste a Ana García después de el gobierno, o sea, Ana García después del segundo, tenías un año cuando salí la primera elección, obviamente. Entonces, ¿a cuál de los Ana García tú, digamos, simpatizas más? Ana García del gobierno nacionalista, democrático, popular, que hablaba de controlar eso, digamos, ¿no? O Ana García más liberal, más de libre mercado de los TLC, ¿no? Aquí me parece, hay muchos ángulos por los que analizar a un hombre por más que sea alguien a un de tipo inteligente. Hay muchos ángulos y políticamente aún más. Yo te podría hablar de elementos que yo creo que son icónicos, ¿no? Si analizas un poco a la García desde el punto de vista, digamos, intelectual, pero yo creo que el mejor Alan es el Alan de Metamemorias. Y no sé si lo has leído el libro de Presidente García. Debería leerlo. Es mi colaborador en la presentación de ese libro en noviembre de 2019, ya prácticamente partido. Dice algo muy potente, que la prosa de García le recordaba por momentos la de Memorias a Roberto Sánchez. Dicho por además los nada que ver con el arte, que está más significado, digamos, la izquierda democrática, patrista, ¿no? Y periodística, mi colaborador que estaba muy inteligente, digamos. Dices, yo creo que era el más intelectual, donde se ve la forma como escribe, la dimensión de su inteligencia. Desde el punto de vista programático, yo te diría que lógicamente el segundo gobierno, que ha sido el gobierno que ha tenido este país, crecimiento, reducción de la pobreza, etc. Algunos dicen que era de la región, todos decían que era Perú creció más, mucho más, y el gobierno tuvo una crisis financiera internacional, solo 5 países mantuvieron el crecimiento, entre ellos el Perú, la China. Yo creo que eso es algo que se está viendo como una reivindicación. El fujimorismo trata de vendernos que ellos, digamos, han sido los reyes por el tema del capítulo económico. Pero el gobierno fujimorista, la reacción de todo nos ha dejado mucho, por apenas redujo, un mal de lo que ha hecho, Chinsky y todo lo que ha venido de aquí. El único espacio, Toledo sí creció, sí tuvo una democracia importante y el país creció, pero la reducción de la pobreza no avanzó. En cambio, el gobierno de la reducción de la pobreza, infraestructura, crecimiento económico y evidentemente toma de posición internacional. TLCs, pero también, naturalmente, el tema de la Haya, por ejemplo, que es un asunto fundamental, la alianza del Pacífico, en fin, programáticamente. Y yo creo que el mejor ahí es el segundo gobierno. A pesar de que tú empezaste a moverte el Partido Comunista a través del antiperiodismo, de acuerdo. Y eso tiene una explicación conceptual teórica. ¿Cómo nos explicas eso? Aparente contradicción. Mira, el antiimperialismo quiere decir fundamentalmente profundizar la soberanía del pueblo, la soberanía del país. ¿Tú cómo la puedes garantizar? Tienes dos posibilidades. O entras en un asunto agresivo con las potencias, o entras en un tema de saber negociar con las potencias. Todavía lo dejó firmado, no ha implementado el TLC con Estados Unidos, ¿verdad? En firma. Si él hubiera querido orientar, digamos, al país a una sola visión, como a veces siento que los pequeños presidentes que últimamente hemos tenido, que no entienden las relaciones internacionales, dan bandazos, un día momentillo, otro día menosprezan, lo toman a broma, y están jugando, prácticamente traerán el Perú a una bandera en un momento o en otro. Alguien cuando ve esa situación, no se queda en integrencia de los Estados Unidos, firma un TLC con China, firma un TLC con la Unión Europea,
Es decir, pone al Perú a negociar con las potencias y no se queda solamente con un aspecto internacional. Es más, empiezan las conversaciones para ustedes con la India, que estoy seguro que si no se firma en este gobierno, se firmará pronto también, conectada en un mercado importante, como es el mercado indio. Es la manera inteligente y adecuada de empezar a negociar con las potencias. Otra manera, la integración continental, que no se puede hacer de un solo golpe, se tiene que hacer por etapas. Y Irán avanzó, el Alianza del Pacífico podía negociar en mejores condiciones con los requerimientos gigantescos del mercado que tiene China. Hubiera sido importante que se pueda hacer la Alianza del Atlántico y luego ir a una unidad mayor en términos económicos. Recuerda tú que la unidad que hoy día tiene la Unión Europea no se basó en un acuerdo político, se basó en un acuerdo económico. La comunidad de carbón y el acero que avanzó ya hacia una unidad política posterior. Pero quiero cerrar nada más la reflexión. Programáticamente, este Alan. Partidariamente, el Alan de secretario nacional de organización del partido, que allá de la Torre de Signa, y que escribe una carta hermosa a Víctor Raúl, donde le dice, porque estaba Víctor Raúl en el extranjero: venga usted, los que estamos acá, tenemos 1.200 comités distritales organizados en España. O sea, era una máquina construyendo partidos. Era el sector Rousseau, que hay cuando regresa lo hace constituyente. Y finalmente, en el término de la comunicación, yo creo que el primer Alan era muy potente, ¿no? Era muy potente. Entonces, esa juventud quizás hubo una emoción, prácticamente era más emoción. Éramos 48% en primera vuelta, muchos emitidos. Imagínense, si se refiere con el pueblo algo. A pesar de que tú le dices que el segundo gobierno se estimando el PLC, hubo el crecimiento del PBI, con todo el crecimiento del pueblo fue mayor desde el día, con todos los errores, y así, desde el gobierno fue más admirado, más querido y más esperanzado. Es un gobierno que tuvo un desorden económico muy grande, pero que luchó con valentía y honestidad contra las obras del Centro Luminoso, que miles de los aprendices murieron ahí, que tuvo una ocasión social importante. Tan es así que tiene de salida con un candidato luchó a gasto del 23%. Luego de la apocalipsis, el desastre del mal gobierno, de todo lo que dicen, muy probablemente en algunos sentidos sea verdad. Después de todo eso, 23%. Eso pues tiene que dar también un mensaje, una lección. Y desde el punto de vista, y con eso cierro este análisis de Alan, que te agradezco por haber preguntado de esa forma, porque te permite hacer esta reflexión que no lo he dicho antes. Desde el punto de vista táctico-político, el mejor Alan es el Alan entre 2001 y 2006. Es un Alan que ya no tiene esa fuerza, digamos, de movilizar más similitudes asociadas a su presencia como líder joven, pero que es lo suficientemente, tiene un desplazamiento grande y que construye la victoria de la elección desde 2001 hasta 2006. Es una clase de política de performance. Las marchas con el RGTP, por ejemplo, los gobiernos regionales que ganó previamente, la oposición parlamentaria que se hizo, está sobre algunos parlamentarios, concretamente sobre Toledo. Es estrategia de entre 2001 y 2006. Es una clase de política y que habría que estudiar una profundidad. Muy bien. Y ahora en la coyuntura política que estamos actualmente, y habiendo reflexionado cómo el partido evoluciona de un nacionalismo hacia una apertura nacional popular. Claro, nacional popular, o evoluciona también hasta la globalización y los tratados internacionales. Entonces, en esta elección, el voto pica hasta dónde debería dirigirse, porque en el 2016 el error entre comillas fue acercarse más a la derecha. ¿No crees que ahora debería acercarse o a la izquierda? ¿O cuál es tu reflexión? ¿O permanecer en la oposición? Yo creo que el APRA tiene que tener una posición fuerte en la vereda frente al próximo gobierno. Pero no la tuvo. El voto pesa para donde yo creo que una posición responsable desde mi punto de vista como es candidato presidencial tiene que ser con mucha cautela. Creo que el partido debe decir que quiere dejar en libertad a los militantes
para que escojan de acuerdo a su conciencia la decisión que tengan que tomar en la segunda vuelta. Y la provocarse sobre la construcción y estar en la oposición, sea quien gane en serio exámenes. Yo tengo las leyes bastante claro en segunda vuelta. Te lo voy a contar. Creo que a los dos candidatos, diferentes sectores del país, depende de interesados o no, les exigen algo que no tiene ninguno de los blocos separados, son blocos diferentes. Y a los democráticos, en el caso de Sánchez, actual Sánchez, y lleva a alguien que reivindica un golpe de Estado, que sucedió de la familia, etc. Y curioso, se puede sobre cuando no votó en contra de la vacancia de Castillo, en fin, pero reivindica ese golpe de Estado, lleva hasta Uruguay. Es una persona en el programa, que se María Palacio, ha dicho, miren lo que pasa en el Medio Oriente, llega a revisar mi lucha entre es totalmente antidemocrático. Muy bien. Y a la izquierda Fujimori, fundamentalmente, se le exige una propuesta de cambio social. Es decir, uno pareciera que viniera a hablar de justicia social sin términos democráticos. Y del otro lado parecieran decirte, lo único que te garantizamos es que el Estado quo y contra el abismo. Entendemos eso, pero el siguiente, vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente bloque queremos que nos digas hacia dónde se va a orientar el voto Cris. A pesar de esa libertad que le da, pero hacia dónde debería ser, por principio. Bueno, una pausa y continuamos con Enrique Bertolard. Estás viendo Visu, tu televisión digital. Bueno, estamos de vuelta en la hora de la patria, gracias a la plataforma Visu TV Radio Digital. Como invitado especial, Enrique Valderrama, ex candidato a la presidencia de la República y joven valor, en el cual no solamente los apristas, sino yo creo que todos los peruanos tenemos la esperanza de que se reconstruya, dándole institucionalidad al partido para que tenga las próximas elecciones regionales, municipales, después de elecciones ya a nivel presidencial, tenga una propuesta importante y participación plena en la construcción de una patria mejor. Yo sé que bueno, se dice ya vamos a dejar libertad a nuestros militantes apristas, ¿no? Para que voten, pero ¿cuál debería ser el voto? Porque no sé, o quieres, recomiendas el voto oficial, ¿no? ¿Más cerca de dónde están, Enrique? ¿Están más cerca de la derecha del partido o de la izquierda de Sánchez? Yo lo que pasa es que posiciones ideológicas químicamente puras tampoco es que vea en la elección. Sí, claro, en espacios que está más a la derecha, más a la izquierda. Te veo votando por él. ¿Qué es el señor mal? Izquierda es una suerte de un cliché nada más y después es otra cosa. Bueno, el señor Sánchez ha dicho que va a cuenta con el señor Pérez, que no es una persona grata para nosotros de ninguna manera. Ha sumado algunos elementos del castillismo que no creo que le sumen mucho. A Franque, yo del cuadro, que estuvo con Castillo, o sea, no amplía su espectro. La señora Pelestillo dice viciado, se retira a la puerta. Señor Nieto seguramente era viciado también. Entonces, ¿qué y del otro lado, lo llamamos Peculiar Sarrone con Kuczynski, que es el statu quo, el establishment. Es verdad, puede querer decir que van a, olvidar las rencillas del pasado. No sé si eso está en la agenda nacional el día de hoy. No lo veo eso como un gesto. No hay un componente social. Yo creo que tiene que haber un análisis profundo. Todas las opciones son atendibles. Hoy estuve en un evento, te digo, que como fue Supercon,
Frente Social. Pero digo de izquierda, no de derecha. Bueno, han anunciado que van a ver, porque el tema era un documento para presentar a los dos. Ojo, es una reunión de día y eran candidatos presidenciales, líderes políticos, con un documento de 10 puntos que plantea el Frente Social, compuesto por el SUD fundamentalmente y otras organizaciones, cuyo punto número 10 era que Quinales se comprometa a hacer elecciones adaptadas en 2 años. Yo no veo ninguna orientación preestablecida. Incluso una candidata estuvo presente allí, Diana Perestey, a poder voto viciado como una opción democrática. Y otro señor, candidato también, ex candidato, que se lleva, dijo que eso era una tibieza. Yo creo que es democrático también el voto viciado, creo que es democrático llamar a no votar, creo que es democrático elegir entre los que están. El APRE particularmente, yo en mi posición de ex candidato presidencial, tengo que ser particularmente cauto y decirle a los compañeros, reflexionen su voto, voten de acuerdo a su conciencia y enfoquémonos en la reconstrucción del APRE, que seremos oposición de NA por ND. Sin embargo, recordemos la elección de Vargas Llosa y Fujimori. Vargas Llosa más cercano, quién sabe, y no tan más allá de Keiko, ¿no? O sea, quizás más moderado que Keiko, no sé, por ahí va. Bueno, esas son las fechas de la y tenías el candidato Fujimori, y el APRA dijo, bueno, vamos a votar por Fujimori. Ahí Decían que es el hijo, incluso que era priista y todo. Ahora, ¿por qué esa? Es porque nunca nadie, en ningún momento nadie, en 1990 reivindicó un voto institucional por Fujimori. Lo que pasó fue algo que ahora también puede pasar. O sea, es decir, para un sector, el padre de la señora Fujimori persiguió efectivamente a la presidencia. Algunos pueden votar en acuerdo a eso. Pero el otro señor está trayendo a un fiscal que tuvo todo este escenario, en el caso de García, que politizó de manera arbitraria. Muchos votarán de acuerdo a ese sistema. Pero tú hablabas del 90, y el 90 no es que fue una electiva. Lo que pasa es que Mario Vargas Llosa, genial, además, a quien he leído mucho, brillante, pero a mi ilustre, eso alguien en sus mensajes habrá el Perú de Arias, el Perú de Vargas Llosa. Nosotros lo reconocemos naturalmente por orgullo nacional. Pero en aquel momento, en esa campaña, tuvo pues presiones muy duras contra la CIA, contra el APRA. Entonces yo me paso, mira, podemos hablar que esto va a ser una herejía total. La primicia. No, pero políticamente, en el mundo de la literatura es valor universal. Hablo del comportamiento político, exclusivamente el comportamiento político. Señor Orgullosa fue muy duro contra la APRA y García en ese momento. Hoy día hay un señor también que se la pasa insultando a todo el mundo. Si hubiera pasado segunda vuelta este señor, es muy complicado que lo hubieran apoyado con mucho entusiasmo. Y mismo pasó en aquel momento. A muchos apristas seguramente les cayó antipática la forma de comportarse de Vargas Llosa y optaron por votar por aquel que no conocían. Que puede ser nuestro lector, ¿no? Y no, grave error. Porque hizo el mismo programa que estaba planteando Vargas Llosa, solamente que sin reserva. Exactamente. Y la política es así. Ahora no, yo creo que las circunstancias están dadas para que Quinales no pueda llevar a cabo grandes transformaciones, lamentablemente, que algunas necesita el país o otras equivocadas que pueden tener la gente. No va a haber un juego de yo te vacuno. Incluso si gana Sánchez, que algunos dicen que es más fácil, tampoco creo que esté el caso. Son 40 votos en el campo de senadores, no es fácil. Y si es que la primera Fujimori nos quedaba acá, por los 5 años. Por lo tanto, el gobierno que entre en esta ocasión es muy probable que se quede los 5 años en Guadalajara, con el desgaste político que eso va a significar. Y otra vez algo adicional, estamos analizando ahora los dos. Si tú pones a la señora Boluarte aquí y al señor Castillo acá, ambos son frívolos, marcando la corrupción, pero es lógico, pues porque lo hemos visto, quitando el ingrediente democrático, porque este golpe de Estado,
que desde el punto de vista corrupción y frivolidad, Boluarte es mayor, más frivolidad que Castillo. Y tú me dices, y además convenía, y además Salchimbanqui, no quiere la minería, lo dijo, me parece muy fuerte, nos hablamos del vicepresidente Castillo. Luego vicepresidente y ahí sí, ¿no? Bueno, en fin, va a perseguir a Biden en todas las galleras. Bueno, cambiante. Si tú me dices esto, y está Roberto Sánchez acá, yo te podría apostar que actitudinalmente Sánchez está más cerca de ser Boluarte que ser Castillo. Te lo firmo de todas maneras. Así que vamos tomando las cosas con calma, a ver cómo se desarrollan los dos debates que vienen, el debate del equipo técnico, el debate presidencial. Si el señor Sánchez se modera, por lo menos en apariencia, Ya se está dejando de... pero luego dice, no hay que ser más papista que el Papa, claro, Dios, venga, está, ¿verdad? Bueno, si desmarca más claramente y convoca a otra gente más centrista, la elección va a ser muy apretada, muy apretada. Si más bien no hace eso, persiste con Antauro, yo creo que el señor Antemori tiene más posibilidades por un margen más claro, ¿no? Tal como lo veo como tercero observador, ¿no? ¿Y qué le conviene a nosotros al Perú? Es que un gobierno de la señora Fujimori no estoy convencido que vaya a tener un componente social importante, salvo que lo haga en este espacio previo a la segunda vuelta, anuncie. No veo medidas concretas ni un equipo que pueda presentarse alrededor de este tema mucho hincapié en lo social. Y desde el punto de vista del gobierno de Sánchez, ya un analista, Frank Walchester, en vez de Centro William, presentó el desmedro económico que significaría las decisiones ministeriales. Olvídate de la constituyente, cosas que quizás ni pueda hacer. Solamente las decisiones ministeriales que tomaría en materia económica, etcétera, la afectación que tendría para el país. Yo sé que esto no tiene que ver necesariamente con sus cualidades o el Castillo en su momento, pero no te olvides que necesitamos unas capitales también. Y no te olvides que cuando Castillo fue electo, antes de que se ponga la banda presidencial, no habías estado un minuto en misión, se habían ido del Perú 15.000 millones de dólares de capital entre su elección y su asunción de presidente. Yo creo que ahora habría una sangría no similar, pero no igual, pero que sería también contundente y dura. Y es complicado. No, lo que yo creo es que hay una contradicción. Cada vez que entra una derecha, hay crecimiento económico, pero poca redistribución. Y cuando entra alguien de izquierda, hay buena redistribución, pero poco capital, porque los capitales se ahuyentan, tienen miedo y se van. Sí. Entonces, esa contradicción, ¿cómo poder concertarlo? Naturalmente, te doy la solución. Gobernando desde un punto de vista democrático-social, de izquierda democrática moderna. El APLA pudo atraer capitales y pudo reducir la pobreza al mismo tiempo. Y sabes que yo no creo que logre en un gobierno, espero que equivocado, sinceramente, pero no creo que logre un gobierno de señor Fujimori intervenir una revolución de la pobreza. No lo sé. Espero equivocar que se gane. Y no creo que pueda traer los capitales y hacer las obras que el país necesita un gobierno en Roberto Sánchez. Le digo lo que creo. Espero equivocar. Pero el APRA tuvo la posibilidad de abrir la economía, de traer inversiones, de hacer infraestructura, de reducir la pobreza, de construir hospitales, etc. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Faltó discurso social, muy probablemente. Faltó gastar algunas banderas concretas, atacar algunos esquemas oligopólicos, por ejemplo. El costo del crédito financiero, el costo definitivamente, reformar realmente todo el debate de la reforma de las AFPs, pero recuerda que en el 2006 teníamos algunos limitantes, eso debió haber venido después, tampoco vino. Hoy día lo que hubiera necesitado el Perú, y es un gobierno que pueda conjugar es crecimiento económico y lucha contra la pobreza, y obra material y apoyo, programa nacional de crédito, por ejemplo, para los pequeños campesinos, para los NIPE, para los pescadores artesanales.
Eso es lo que hace falta en el país ahora. Y hay que exigírselo a quien ingrese. Muy bien, y hablando de eso, ¿tú crees que hubo fraude en esta primera vuelta? Porque hasta ahora tenemos a Rafael López Aliaga con todos pues, sus recursos económicos, ¿no? Haciendo auditorías, pagando auditorías, peritajes incluso, ¿cierto? Que para una persona común y corriente no podía hacer porque cuesta millones. Él mismo dijo, no, esto me cuesta millones, pero lo que yo quiero es la verdad. Y bueno, estas organizaciones privadas han encontrado una serie de irregularidades, ¿no? ¿Tú piensas que todo eso, esas irregularidades que son a veces mayores o gruesas, ha sido concertado, que había fraude, son irregularidades? Hay cosas grandes. Hay cosas que se ha pedido desde la derecha, desde la extrema derecha, en otra forma. Incluso ellos dejaron de pedir esto, me acabo de decir, pasaron a otra semántica. Pero hay una cosa importante que se pidió del centro izquierda, que creo que representa el APRA, también lo representa Nieto Montesinos, también le pidió. O la derecha, le pidió Raúl Cancel, era una auditoría técnica nacional. A corazón del sistema de control de votos. Bueno, hubiera sido interesante. ¿Por qué? Porque hubiera dado de manera nuestra tranquilidad en la segunda vuelta. Porque sabes que si las circunstancias se dan prácticamente de una de las formas que pueden darse, es decir, que el señor Sánchez se modere, que digamos, o amplíe su base social, la diferencia va a ser pocas decenas de miles de votos. Y como un grueso de la población, por lo menos un sector importante, diciendo eso mismo que dices tú, ni siquiera fraude, graves irregularidades en algunos casos, como lo has dicho tú, bastante extrañas, graves. Con esa desconfianza, ¿cómo vas a afrontar un resultado de presidencial por una diferencia de 15.000 votos, 18.000 votos? Es decir, ese gobierno va a nacer de una u otra manera legalmente establecido, como corresponde, constitucional, pero con una legitimidad ya un poco más obviada. Eso se hubiera podido evitar con una auditoría. No se quiso hacer, se resistió demasiado con que. ¿Por qué crees eso? ¿Porque ocultan algo? No sé. ¿Por el tiempo? Probablemente, pero digamos, digamos, si el tiempo se puede hacer. Para mejorar el sistema, tú necesitas de todas maneras que haya la toma de mando el 28 de julio. Ya, perfecto. Pero si tú podías saber al inicio nada más destinado a esta auditoría, hubiera tomado quizás adicionalmente 2-3 semanas después del 7 de junio. Diferías 3 semanas la segunda vuelta. No era un tema tan delicado. No es que tú difieras del 28 de julio. No hubo voluntad de hacerlo. La OMP tenía una actuación criminal, o sea, por crimen, por dolo, por culpa. Menos mal que se lo renunció. Es decir, yo he visto que había problemas en algunas elecciones porque no se instalaban las mesas, porque no llegaba la gente a hacer micro de mesa. Pero nunca había, que yo recuerde, problemas por encima del 10% de que no llegue el material electoral en Instagram, por ejemplo. Es algo que nunca ha pasado, que no recuerdo que haya pasado jamás. Mesas que se instalan después de las 12 del día. Bueno, graves, cuando tú dices que irregularidades, que para aminorar su efecto en la gente, para que la segunda vuelta hubiera sido bueno, esta auditoría internacional que al final no se quiso dar, ¿no? ¿Crees que entonces no va a ser legítima una elección? Sí va a ser legal, pero no legítima. Eso no, yo digo que el presidente que salga, si hay una diferencia muy corta, con el previo va a tener una legitimidad inicial legitimidad. No va a tener legitimidad, pues va a estar magullada. Cuando se supone el mejor momento, y eso lo entienden pocos a veces, el mejor momento para hacer las cosas de un presidente es al inicio, porque tiene todo el capital político de acabar de ganar la elección. Es el momento donde se deben impulsar las grandes reformas, etcétera, rápido. Pero si tú ya llegas con una llanta baja, que ya ese primer impulso incluso se te complica. Eso es lo que yo tengo, producto de lo que suceda. Ahora, de repente gana una opción con 3% de diferencia, y todo el mundo creo que no va a haber problemas. Pero mira, te pongo en contexto. Hay una diferencia de 15.000 votos. Pierde la señora Fujimori. ¿Qué crees que va a decir
los seguidores de López Aliaga. Pues está el fraude. Ahora te hicieron el fraude de ti. Tú no me apoyaste a mí, tú no respaldaste mi pedido, ahora te lo han hecho a ti. Fraude, fraude, fraude. ¿Qué pasa si gana la señora Fujimori? Ya, algunos señores radicales cercanos a Sánchez han dicho en un programa de televisión incluso, si no gana Sánchez, si gana Keiko es porque seguramente tenía la voz temporal de todas maneras el fraude. Entonces estamos en el umbral de dos grupos extremos relacionados a la candidatura de un fraude de ese caso. Es triste. Ya debemos terminar este bloque. Sin embargo, es una pregunta. Rafael López Aliaga, el cantado de candidato de derecha, sin embargo dice, yo no puedo conversar, tengo temor, prefiero conversar con Dr. Perú y los demás grupos. ¿Cómo explicas eso y que Labra no pueda conversar con Sánchez, acercarse más a Sánchez que a la candidatura de Keiko Fujimori? ¿Por qué uno de derecha dice, no, yo puedo conversar con Sánchez? Prefiero conversar con Sánchez que con Keiko. ¿Podrá endosar de los votos, señor López Aliaga, al señor Roberto Sánchez? Es que López Aliaga se ha ido contra los peajes, López Aliaga se ha ido contra los bancos, diciendo que las tasas de interés... López Aliaga tiene más, a veces más similitud con un programa, bueno, de derecha popular o populista, ¿no? No sé si no digamos de derecha, me refiero a yo dificulto, y te acordarás de mí en las próximas semanas, que esa posición de López Aliaga se mantenga excepcional. Ya salió a decir algo así hace unas horas, vestido de reflexión, que no voten viciados ni por el comunismo, algo así. Yo creo que en las próximas horas o días esa posición va a variar, probablemente, no sé, probablemente también eso dudo más, termine juramentando como senador, a pesar que he dicho que no, a pesar de Pues, Enrique, ha sido un honor tenerte acá en nuestro primer programa. Espero que el público haya valorado estas reflexiones sobre el futuro del país, sobre la coyuntura, sobre tu vida y sobre lo que tú has puesto como una misión partidaria y a nivel nacional. Tus palabras finales y te agradezco. Bueno, un saludo, éxito para Visu. Gracias por haberme invitado a su programa inaugural y para todos mis queridos compañeros y amigos. Vamos juntos todos a la reconstrucción y a consolidar la renovación del AMLA, presidir el partido y reposicionarlo como un partido de izquierda democrática, de cambio social y profundamente popular. Y nada más. Muchas gracias también a todos nuestros radioescuchas y televidentes. La Hora de la Patria pretende sumar, multiplicar y potenciar todas las buenas voluntades de los ciudadanos. No queremos restar, no queremos dividir y menos radicalizar. Entonces nos vemos en el próximo programa. John Méndez, La Hora de la Patria. Muchas gracias. Estás viendo Visu, tu televisión digital.